Eh, y vamos a ver hoy los primeros 5 versículos. Y la pregunta que quiero que aquí nos hagamos es, ¿cómo está nuestra fe? ¿En qué estado se encuentra tu fe? ¿Está creciendo? ¿Está madurando? ¿Está produciendo fruto? O tal vez tú dirías que está estancada, tal vez está apagada. ¿Cómo está tu fe? Debes entender esto. El crecimiento de tu fe es una característica esencial de una vida cristiana madura. Si tú no estás creciendo en tu fe, debes preocuparte. Y debes preocuparte mucho, porque la salvación de tu alma está en juego. Hubo un momento en que el apóstol Pablo tuvo dudas si es que los tesalonicenses eran verdaderos creyentes. Y por eso es que quería verlos con tanto afán. Estaba preocupado por su vida, por su caminar en Cristo. 2 veces en el texto que hoy día vamos a leer, Pablo dice, ya no puedo soportarlo más. Tenía que hacer algo. La pregunta que lo angustiaba a Pablo era, ¿cómo estará la fe de los tesalonicenses? Así que en toda esta sección que estamos viendo, Pablo está explicando su ausencia de Tesalónica, porque él fue expulsado de la ciudad. Lo hemos visto en Hechos capítulo 17. Él salió intempestivamente y no había regresado, y algunos opositores estaban hablando mal de él en la ciudad y seguramente decían, él ya se olvidó de ustedes, él vino aquí, era un charlatán, vino con motivos egoístas y ahora que ya se fue, le va mejor en otro lado, ya no se preocupa más por ustedes. Por eso es que Pablo escribe el capítulo 2, lo hemos visto ya, expresa su amor de forma muy genuina, muy conmovedora. ¿Recuerdas lo que vimos en la última lección? Él les dice, sí, es cierto, estamos separados de vista, pero no de corazón. Yo anhelo verlos, he intentado regresar una y otra vez. Ustedes son mi corona, son mi gozo, son mi esperanza, los amo, pero Satanás, el maligno, nos ha impedido visitarlos nuevamente. La razón entonces por la cual Pablo no ha ido a Tesalónica no es falta de amor, no es falta de cuidado, no es falta de interés, sino que más bien es una razón espiritual, una razón satánica. Es el diablo interponiéndose en su camino. Pero aunque Satanás se opone, Pablo no se queda de brazos cruzados, sino que toma la decisión de enviarles a Timoteo, porque realmente Pablo está verdaderamente angustiado y lo que más le preocupa no es su salud física, no es su condición en la cárcel, no es su estabilidad emocional, lo que más le preocupa es la fortaleza espiritual de los tesalonicenses. Y a mí me parece que este es un gran modelo para todos nosotros, porque estamos afanados por tantas cosas que están pasando, por nuestra propia salud, por el trabajo, por el dinero, por tanto, por la propia familia, pero no prestamos atención, porque nos hemos distraído, no prestamos atención a lo que es eterno, no estamos invirtiendo en lo prioritario. Y tal vez no nos estamos esforzando en crecer en aquello que es lo más importante. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Así que en este párrafo vamos a ver a Pablo como un pastor que ama profundamente a su congregación, se preocupa por ellos, pero principalmente se preocupa por su fe. Entonces, ¿qué estaba pasando en Tesalónica? Pablo nos lo dice. El mismo Satanás, el mismo poder maligno que impedía a Pablo visitarlos, ese Satanás también los estaba tentando a los tesalonicenses para destruir su fe por medio del sufrimiento, por medio de las pruebas, por medio de la persecución. Y es lo mismo que hace Satanás hoy también. Él quiere destruir tu fe, quiere apartarte del Señor. Y por eso es tan importante que
evalúes tu fe a la luz de la palabra de Dios. En este pasaje, Pablo nos va a mostrar aquí dos cualidades de la fe verdadera, de una fe genuina. ¿Cómo es la fe genuina? En primer lugar, se mantiene firme en medio del sufrimiento. Y en segundo lugar, persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, la primera fe, la primera palabra ahí en el versículo 1, la primera frase es por lo cual. Por lo cual. Y eso se refiere al párrafo anterior. La idea es que Pablo ya no podía soportar más la separación, el deseo de verlos, porque eso es lo que dice en el pasaje anterior. Quiero verlos. Y he intentado ir a ustedes una y otra vez. Pero más que verlos, lo que le preocupa es que no tiene ninguna noticia de ellos. Y está pensando en que tal vez podían haberse apartado de su fe por la persecución que estaban sufriendo. Aquellos que tienen sus hijos entienden esta ilustración. Cuando son adolescentes, poco a poco tal vez estás permitiendo que tu hijo salga solo con sus amigos y un día él te dice que va a salir y te da una hora de retorno a la casa y cuando llega esa hora tu hijo no ha llegado. Pasa media hora, luego una hora, obviamente no te vas a acostar porque estás preocupado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Llamas por celular, suena la contestadora de voz, tal vez lo ha apagado, sigue pasando el tiempo, estás desesperado. ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Llamas a sus amigos? ¿Sales a buscarlo? ¿Te pones a orar? Bueno, es tu hijo. Y cuando tú sientes que está en peligro, algo tienes que hacer porque estás preocupado. Así se sentía Pablo. Él sabía que los tesalonicenses estaban en peligro espiritual. Sabía que Satanás siempre quiere destruir a la iglesia. Sabía que estaban en persecución, que ellos eran nuevos en su fe y que no había líderes capacitados porque los líderes, los pastores, Pablo, Silas y Timoteo, habían salido expulsados. Así que él quería ver cómo estaban, pero no podía ir. Así que, dice en el versículo 1, ya no pudo soportarlo más. Cuando esos sentimientos se volvieron intolerables, el equipo de misioneros tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Dice ahí en el versículo 1, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y aunque aquí se usa el plural, porque él dice acordamos quedarnos solos, lo más probable es que Pablo se está refiriendo solamente a él, como dice en el versículo 5, porque allí lo clarifica. En el versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Esa decisión de quedarse solo, de ministrar él solo en la ciudad de Atenas, que era una gran ciudad, intimidante, en la cual Pablo tuvo pocos convertidos, porque él dice que su espíritu se enardecía porque toda la ciudad estaba entregada a la idolatría y él les predicó y se burlaban de él y tuvo pocos convertidos, pero
el hecho de decidir quedarse solo en ese ambiente hostil nos muestra otra vez el gran amor de Pablo por los tesalonicenses. Cuando él enfrentó el impedimento de Satanás, no se quedó paralizado, no se quedó quejándose, sino que tomó una decisión, tomó un curso de acción. Y en este caso, Pablo estuvo dispuesto a hacer un gran sacrificio y a quedarse solo en Atenas. La imagen es esta, lo que Pablo está pensando es, mejor me quedo solo a dejarlos a ellos solos. Así que despidió a Timoteo y lo envió de regreso a Tesalónica. La pregunta aquí es, ¿por qué Timoteo sí podía regresar a Tesalónica, pero Pablo no? Se han dado muchas respuestas, aunque lo más probable es que por su juventud, Timoteo no haya ocupado un papel principal en la fundación de la iglesia y en la proclamación del evangelio, así como Pablo y como Silas, que eran los que encabezaban el equipo misionero. Por lo tanto, Timoteo era visto por los judíos de Tesalónica como mucho más joven, menos peligroso, si es que era reconocido. Y por eso mismo, la iglesia en Tesalónica, cuando veían que Timoteo venía, podía decir también, oh, nosotros queríamos que venga Pablo. Bueno, tal vez Silas, pero viene Timoteo, el jovencito. Bueno, eso es algo que Pablo no va a permitir. Por eso es que en el versículo 2, mira cómo lo describe a Timoteo. Les he enviado a Timoteo, dice, en el versículo 2, nuestro hermano, miembro de la familia de Dios. Él no es menos que nosotros. Los ministros de Dios, los siervos de Cristo, son hermanos en Cristo. Pero también le llama allí, no solamente nuestro hermano, sino también servidor de Dios. Servidor de Dios y colaborador nuestro. Colaborador nuestro. En 1 Corintios 3:9 dice Pablo que ellos eran, junto con los demás apóstoles, colaboradores de Dios. Y la idea aquí es que ellos son miembros de un equipo. Trabajan juntos bajo la autoridad del Señor. Somos colaboradores en la obra y pertenecemos todos a Dios. La esfera en la cual trabaja Timoteo, ministra Timoteo, es el Evangelio de Cristo, como dice también allí, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo le confiere autoridad a Timoteo, porque tal vez él no siempre era tratado con la consideración que debía. Y Pablo quiere que sea recibido por los tesalonicenses, así como recibirían a Pablo mismo, y que nadie se decepcione porque no está yendo Pablo. Timoteo es nuestro hermano, él es el colaborador de Dios, predica el Evangelio de Cristo, pero esto es lo importante, está yendo con una misión. ¿Cuál es la misión de Timoteo? Otra vez mira las palabras en el versículo 2. Está yendo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Él los fortalecerá en su fe. Confirmar aquí significa establecerlos, colocar bien los cimientos para que estén firmes. Y luego dice también que va a exhortarlos, y eso significa animarlos, fortalecerlos, especialmente ahora que están sufriendo persecución. Así que esas dos actividades de Timoteo se dirigen específicamente hacia su fe, los van a exhortar y los van a confirmar en su fe. Esa era su misión. Timoteo los va a establecer, los va a confortar, los va a animar en su fe para que estén firmes, para que perseveren en Cristo. Ahora, ¿cómo iba a hacer eso Timoteo? ¿Cómo se fortalece la fe? Con la palabra de Dios, con la predicación.
con la enseñanza, con el discipulado. Y nuestro propósito no es simplemente impartir información de la palabra de Dios, sino exhortar a que camines, a que vivas, a que obedezcas, que te esfuerces en reflejar a Cristo, que madures en tu fe, con las palabras, pero también con el propio ejemplo. Dios desea no que seas un simple oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Que seas maduro, que seas fuerte en las escrituras, sólido, firme en el Evangelio. Y eso es lo que significa el versículo 3. Timoteo va con el propósito de fortalecerlos en su fe, a fin, dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Timoteo los iba a fortalecer en su fe de tal forma que nadie se perturbe, que nadie se agite, que nadie se inquiete por las tribulaciones que estaban pasando. Ahora, Pablo no especifica aquí a qué tipos de tribulaciones se refiere, pero lo más probable es que sea la persecución, la oposición por parte de la sociedad por el hecho de ser cristianos. Eso puede ser muy fuerte, la discriminación, la burla, la oposición, y puede hacer tambalear nuestra fe. Así que por eso necesitaban ser fortalecidos. Entonces, es muy interesante lo que Pablo no dice. Pablo no dice, lo estoy enviando a Timoteo para que vea si están bien de salud o si están bien emocionalmente, si están bien físicamente, porque esa no es su necesidad principal. Su necesidad principal y lo que preocupaba muchísimo a Pablo es, quiero saber cómo están espiritualmente, cómo están en su fe, que sigan perseverando. No deben ser inestables, no deben ser conmovidos en su fe, sino más bien estar dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Por qué? Mira qué dice en el versículo 3. ¿Por qué deben estar dispuestos a sufrir? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos. La frase cuando él les dice, vosotros mismos sabéis, nos indica que Pablo estuvo poco tiempo con ellos. Había estado, recuerdan, 2, 3 meses solamente antes que saliera expulsado de la ciudad. Pero en ese poco tiempo les había ya enseñado acerca de las pruebas y del sufrimiento. Ustedes ya saben, les dice, que para esto estamos puestos. Ahora, es difícil muchas veces entender el propósito del sufrimiento, pero es esencial en el plan de Dios para nuestras vidas. Es esencial. Las pruebas son normales. Las pruebas deben ser esperadas. No son jugadas del destino, no son eventos extraños en nuestra vida. Una de las convicciones de nuestra fe es que el sufrimiento por causa de Cristo es parte inevitable de nuestra vida, de la vida cristiana. En ninguna parte de la Biblia hay justificación para la filosofía antibíblica, la filosofía herética que dice, pare de sufrir. No, eso no dice en ninguna parte. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mira cómo lo dice Pedro también, que habla muchísimo de ese tema en primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. Amados, no os sorprendáis, no es extraño, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y también Pablo, al final de su vida, en segunda de Timoteo, el capítulo 3, segunda de Timoteo 3,
12, Pablo dice así, 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y cuando predicó en el libro de Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Sufrir por ser cristiano no es un accidente, no es una tragedia, no es una terrible maldad del mundo hacia nosotros. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Por lo tanto, debemos estar confiados en que Dios nos ama, que Dios tiene un plan, tiene un propósito, y ese propósito incluye el sufrimiento, pero que al final será todo para nuestro bien. Entonces, solo tendrás esta actitud, esta mente, si es que tú estás firme en tu fe. Pablo les había predicho lo que iba a ocurrir. Mira el versículo 4, regresando a 1 Tesalonicenses 3:4, porque también estando con vosotros en ese poco tiempo que estuvo con ellos, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Y sabéis. Entonces la persecución, el sufrimiento, fue parte de la enseñanza de Pablo y nos muestra lo importante que es ese asunto para la iglesia aún hoy día. Somos predicadores fieles, somos pastores fieles, somos ministros fieles, somos maestros fieles de la palabra de Dios si es que predicamos el costo del discipulado. Y somos ministros infieles si es que no advertimos a los creyentes acerca de las pruebas y del sufrimiento. Peor aún, si yo les pinto un escenario de prosperidad, de salud, de riquezas y de pura felicidad aquí en la tierra, estoy siendo infiel a la palabra de Dios. Pero Pablo, al predicarles el Evangelio, les hablaba, sí, de la vida eterna, del cielo, de la reconciliación con Dios, de las bendiciones en Cristo, pero también que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a sufrir. Sufrir por causa de Cristo. Será un sufrimiento temporal y será un sufrimiento con un propósito. Ese propósito es para nuestro propio bien y para la gloria de Dios. Entonces, Pablo aquí es muy directo. Pablo no se andaba con rodeos. Su enseñanza era, vamos a sufrir tribulaciones. Vamos a sufrir. Él se incluye también, ¿no? En el versículo 3 al final, para esto estamos nosotros. Y también en el versículo 4, también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Él se incluye por ser apóstol de Jesucristo, por ser misionero, por ser pastor. No está exento de la persecución. Compartimos la persecución con Jesús, con los profetas, con los apóstoles, con las iglesias de Judea que menciona Pablo también. Entonces, esta profecía de Pablo se había cumplido, porque él dice, así ha sucedido. Y ustedes lo saben. Mis palabras se han convertido en realidad. Lo saben por experiencia propia. Y es parte del plan de Dios. Así que una fe genuina, en primer lugar, se mantiene firme en el sufrimiento. Se mantiene fuerte en medio del sufrimiento. Y el segundo punto tiene mucho que ver con el primer punto. Una fe genuina persevera hasta el fin. Mira el versículo 5, que repite la frase inicial del versículo 1, porque en el versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y lo enviamos a Timoteo. Y en el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a Timoteo, es la idea. Este inicio, aquí del versículo 5, nos muestra otra razón más
¿Por qué Pablo envió a Timoteo? ¿Te das cuenta? La primera razón, lo envió a Timoteo para que los fortalezca a ustedes en su fe. Pero en este segundo propósito o esta segunda razón, dice, lo envié a Timoteo para informarme yo de cómo estaba su fe. Así que el cuadro completo es el siguiente. Al saber que ellos están en medio de la persecución, Pablo, por el gran amor que tenía por ellos, no queriendo que su fe se desmorone, al no poder ir él mismo, decide enviar a Timoteo. Y es muy interesante cómo Pablo no puede reprimir su emoción, porque los ama mucho. Él realmente, genuinamente, está interesado por ellos, quiere saber de ellos. Y lo envía a Timoteo. Ya lo dije, en el versículo 2, la misión de Timoteo, fortalecerlos en su fe. Pero aquí, el propósito, la función de Timoteo es el beneficio de Pablo. Informarse él de cómo estaban ellos, para estar más tranquilo. Pablo tenía un temor. En realidad es un temor doble. Mira lo que dice ahí, al final del versículo 5. No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, y mira su miedo. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Su temor doble. En primer lugar, no vaya a ser que el tentador los haya tentado. ¿Quién es el tentador? Es el ser espiritual maligno que ya leímos en el capítulo 2, versículo 18, que le estorba a Pablo ir a Tesalónica, es Satanás. Y aquí se le llama el tentador. Ciertamente, había estado muy activo en Tesalónica en su labor de hacer caer a los creyentes. Así que esta debe ser una advertencia solemne para todos nosotros también de la realidad del diablo. El diablo existe, es real. Y también debe servirnos porque es una exhortación a permanecer firmes en medio de los ataques de Satanás, a permanecer firmes como pueblo de Dios. Ellos también eran parte del conflicto entre el reino de Dios y las huestes de maldad de Satanás. Pero luego Pablo dice, y también no vaya a ser que nuestra obra haya sido en vano. Y ese es un temor real. Él los amaba y se había esforzado tanto en predicarles el evangelio, pero ahora por la acción de Satanás, los tesalonicenses podrían apartarse de Cristo, podrían apartarse de la fe y el trabajo de Pablo ser vano, ser vacío. Yo les pregunto, hermanos, ¿es esto posible? ¿Su trabajo en Tesalónica había sido en vano? ¿Una pérdida de tiempo? ¿Fracasar era una posibilidad? Porque, como dice en capítulo 1, ¿se acuerdan? Capítulo 1, el versículo 4, él dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Yo sé que ustedes son escogidos de Dios. ¿Sería posible que estos creyentes, escogidos por Dios, cayeran de la fe? ¿Acaso el creyente no está seguro en Cristo? Bueno, algunos dicen que Pablo aquí está hablando hipotéticamente, que Pablo está diciendo algo así: yo temo que mi labor haya sido en vano. Aunque como todos sabemos, eso no va a pasar, porque ustedes son escogidos de Dios. Otros dicen que la obra de Satanás era matarlos físicamente o dividir la iglesia de tal forma que la iglesia desaparezca. Pero el contexto aquí nos dice otra cosa. Pablo realmente está preocupado por su fe, que no se vayan a apartar de Cristo debido a las tentaciones de Satanás y a las persecuciones del mundo. El temor de Pablo era real. La advertencia aquí es real. Entonces, mi opinión es la siguiente. Pablo sabe que Satanás
está totalmente abocado a su misión de robar, matar y destruir. Pulverizar la iglesia de los tesalonicenses. Eso es lo que quiere Satanás. Pero también sabe, por otro lado, que los escogidos de Dios están guardados por el poder de Dios y están seguros en Cristo. Esas son dos verdades. Pero de lo que no está seguro es del resultado de los ataques satánicos hasta que reciba el reporte de Timoteo. Porque Pablo había estado muy poco tiempo en Tesalónica, solamente unas semanas. Había predicado el evangelio, había comenzado su obra de discipulado y luego había sido expulsado de la ciudad. Por eso es que él tenía tantos deseos de regresar. ¿Cómo quedó esa obra? Quiero ver qué pasó. ¿Cómo está el estado de su fe? Si habían perseverado, si habían resistido la prueba. Él quería ver la evidencia, quería ver el fruto que muestra que son verdaderamente cristianos. Y cuando Timoteo por fin regresa y le da su informe, ¿acerca de qué? Recuerdan lo que vimos también al inicio. Cuando Pablo da gracias, dice en el versículo 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque llegó Timoteo y nos dijo que ustedes tienen obra de su fe, trabajo de su amor, perseverancia de su esperanza. Hay fruto. Y eso convenció a Pablo que ellos eran verdaderos creyentes y por lo tanto elegidos de Dios. Por eso es que creo yo, somos muy temerarios al decirle a una persona, le testificamos y luego inmediatamente le decimos, a ver, haz esta oración, repite mis palabras y cuando termina de orar, bienvenido a la familia de Dios. No, lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio completo de Jesucristo, exhortarles que se arrepientan, que crean en el Señor y luego perseverar en esa fe, junto con ellos, en medio de las pruebas, hasta el fin, animándonos unos a otros, viendo el testimonio y el fruto de nuestras vidas. Si tú eres verdaderamente cristiano, así será, tu fe perseverará hasta el final. Gracias a Dios que Dios nos guarda. Gracias a Dios que los tesalonicenses fueron fieles por la obra del Espíritu Santo al regenerar sus corazones. Timoteo regresó con buenas noticias. Los temores de Pablo se disiparon, las dudas fueron eliminadas por la fortaleza de la fe de los tesalonicenses. Mira, solamente termino leyendo aquí en 1 de Tesalonicenses 3:8. Cuando llegó Timoteo, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Llegó Timoteo y nos dijo que ustedes siguen firmes en su fe y eso trajo vida. Ahora vivimos sabiendo que ustedes están firmes y que por lo tanto son creyentes verdaderos y que por lo tanto serán glorificados al final también. Termino así, otra vez como empecé. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Vamos a orar, hermanos, y luego si hay alguna pregunta, entonces vamos a tener un tiempo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este amor, esta preocupación tan grande de Pablo por los tesalonicenses que nos enseña qué es lo más importante, la condición de nuestra vida espiritual, el estado de nuestra fe. Señor, que crezcamos, que nos mantengamos firmes, que perseveremos hasta el fin. Solamente por el poder de tu Espíritu y por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Pero ayúdanos también a, sobre esa gracia, esforzarnos y disciplinarnos para amarte a ti, amar a nuestros hermanos y amar al mundo, llevando el Evangelio de Cristo a ellos también. Aún en medio de estas pruebas en las que estamos,
aún en medio del sufrimiento y de la persecución del mundo, Señor, que sigamos firmes en nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.